Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. Bienvenidos a Azteca Opinión. En este capítulo de 13 en Libertad, el periodista Sergio Sarmiento nos da la pauta para analizar la funcionalidad del sistema electoral con el que los mexicanos contamos al día de hoy. Además de compartirnos al respecto, lo acompaña también Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Gabriel Bauduco platica con Ricardo Monreal, candidato a jefe delegacional de Miguel Hidalgo. Nos habla de sus propuestas, contestando siempre con la pura verdad. La CENTE tiene amenazadas las elecciones en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. ¿Qué hacen los gobernadores al respecto? No te pierdas el análisis con Carlos Alarraqui, José Newman y Raúl Quintanilla en Aquí, Entre Amigos. Y en el ring, Andrés Roemer nos presenta a Guillermo Arriaga, considerado uno de los escritores más influyentes en la literatura contemporánea. Su trabajo como autor cinematográfico revolucionó el cine mundial. Así que ya lo sabe, si se perdió uno de sus programas favoritos, no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitarme aquí en mi estudio. Como muchos mexicanos estoy meditando en estos tiempos de campaña lo que debe ser el sentido de mi voto el próximo 7 de junio. Pero para eso déjeme compartirle a usted una anécdota personal. La primera vez que voté fue en 1976 y voté por un candidato que no estaba registrado, Valentín Campa, quien era candidato del Partido Comunista, que en ese entonces estaba prohibido. Muchos miles de mexicanos votamos por él, pero cuando salieron los resultados de la elección, todos nuestros votos fueron anulados. El 100% de los votos en el país en ese 1976 fue para José López Portillo, por lo menos de los votos que no fueron anulados. Y bueno, pues lógicamente había una gran necesidad de realizar reformas políticas. Al año siguiente, Jesús Reyes Heroles, desde la Secretaría de Gobernación, empezó una serie de reformas políticas que llevaron a una transformación del país. El Partido Comunista fue legalizado. Se hicieron reformas para que se estableciera un Instituto Federal Electoral Autónomo. Cambiaron las reglas de financiamiento de los partidos para volverlas más equitativas. Al final, todas estas reformas llevaron a una verdadera alternancia de partidos políticos en el poder, que es la prueba de fuego de cualquier democracia. En México hemos tenido muchas reformas electorales en los últimos 25 años, porque después de un periodo virtuoso de construcción de reformas que propiciaron la equidad, la transparencia y la certeza que ocurrieron en los años 90, a partir de la década pasada han venido ocurriendo sobre todo dos reformas electorales que en realidad lo que han buscado es dirimir conflictos postelectorales. En 2007 hubo una para tratar de cerrar la controversia que se generó en la elección de 2006 y se hizo una reforma que no tenía claridad de su objetivo ni de sus instrumentos. Posteriormente, después de la elección de 2012, donde también hubo un conflicto postelectoral y falta de acatamiento de los resultados, los partidos decidieron negociar una vez más para hacer una reforma, no para mejorar el sistema electoral, sino sobre todo para tratar de dirimir diferencias políticas, diferentes visiones sobre las cosas. Y es en tal virtud que se hace otra reforma electoral. Yo estimo que a partir del 8 de junio próximo, al día siguiente de la jornada electoral, tendremos otra vez la petición de una nueva reforma electoral. Y es probable que durante algún tiempo más sigamos teniendo reformas electorales como un método de negociación política. Las reglas del juego electoral que se promovieron entre 1977 y 1996 permitieron el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la elección para el gobierno del Distrito Federal en 1997. Desde entonces, el PRD ha mantenido el control político de la capital de la República.
a pesar de que nunca ha ganado la presidencia del país. Las nuevas reglas también llevaron al triunfo del panista Vicente Fox a la presidencia de la República el 2 de julio del año 2000. Se inauguraba así la alternancia de partidos en el máximo cargo de poder en el país. En 2006 las reglas llevaron a la elección más cerrada de la historia, la cual se decidió con una diferencia de menos de un punto porcentual a favor de Felipe Calderón. Andrés Manuel López Obrador quedó a un paso del triunfo, mientras que el candidato del partido antes hegemónico, el PRI, Roberto Madrazo, tuvo que contentarse con el tercer puesto. Eso es lo que el país había buscado durante tanto tiempo, un sistema electoral abierto en el que ningún partido tuviera el triunfo asegurado. Nuestro sistema electoral se está convirtiendo en disfuncional porque está sobreregulado, es un enfoque punitivo, es un enfoque incluso barroco. Para darles una idea, nuestro marco electoral pasó de 400 a 600 artículos en la reforma del año pasado. Un crecimiento desmesurado en donde cada vez hay más candados, prohibiciones, sanciones, amenazas, y no hay sistema regulatorio en materia electoral, civil, penal o comercial que pueda funcionar con base en tantas restricciones, porque lo que genera es la estímulo para la evasión, para la simulación, tal forma que, habiendo sido muy funcional en los años 90 y la década pasada para generar certeza, hoy la sobrecarga de atribuciones en materia electoral lo están haciendo cada vez menos efectivo. Pues el sistema electoral lo tienen, lo que pasa es que la información yo creo que no es correcta. Yo creo que el sistema electoral, a veces queremos ver lo bueno, pero realmente no lo es. Hubo reformas electorales que parecían mostrar una buena condición hacia dónde ir, pero ahorita lo que estamos viendo en las campañas es cómo se tiran gastando el dinero de nuestros impuestos en desprestigiar un partido a otro. Yo creo que México no tiene un buen sistema electoral. Esa alternancia de partidos en el poder, sin embargo, no dejó satisfechos a los dirigentes de los partidos políticos que querían todo el poder. Así, empezaron a meter mano en el sistema electoral que se había creado. Al IFE, por ejemplo, primero lo debilitaron, después lo descabezaron y finalmente lo eliminaron completamente. Hubo una serie de cambios también en las reglas del juego. Por ejemplo, los partidos políticos se apropiaron, sin pagar ninguna indemnización, de amplios tiempos de radio y televisión para poder utilizarlos para emitir propaganda política. Las reglas del juego se volvieron más complejas. Al sucesor del IFE, el INE, se le encargó la elección no solamente federal, sino todos los comicios locales que muchas veces esta institución no tenía la capacidad de manejar. El hecho está en que, si bien las reformas electorales de 1977 a 1996 ayudaron a construir una democracia en México, las dos últimas reformas, la del 2007 y la del 2014, han ayudado a pegarle fuerte a esta democracia. Sigue habiendo desconfianza en las elecciones en México, no en los últimos 15 años. La desconfianza en los resultados de las elecciones en México data del siglo XIX. De hecho, el primer conflicto postelectoral en México ocurre en 1828. En una elección compitieron Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. Ahí se da el primer conflicto postelectoral. De hecho, la costumbre y la tónica en México es que siempre ha habido conflictos postelectorales, con algunas pausas, que fue durante el Porfiriato, porque no había elecciones competidas, y quizá durante parte del régimen del PRI en el siglo XX. Pero lo demás ha sido básicamente conflictos postelectorales. La desconfianza es parte de una estrategia de los contendientes para desacatar resultados. También tiene que ver con la situación de que en ocasiones hay condiciones inequitativas, pero creo que en los últimos años ha sido más como una táctica de los candidatos perdedores que denostan al sistema, acusan fraude y de esa forma van sembrando en algunos segmentos de la población dudas. Yo no pienso votar porque por lo mismo, porque no creo en el sistema. No, yo no pienso votar porque no es un buen sistema electoral. Sí, yo pienso votar para que haya cambios. Pienso votar porque mi
Todos los gastos electorales ya están hechos. Sí, sí voy a votar porque siento que es mi derecho. Ya en 1996 se tomaron algunas decisiones equivocadas. En esa reforma se decidió que los partidos políticos deberían ser subsidiados por los contribuyentes en vez de obtener sus recursos de donaciones privadas. Se dijo que esto era para evitar los financiamientos ilegales y para evitar también que los partidos fueran infiltrados por el crimen organizado. Pero el financiamiento público no tuvo resultados positivos y más bien generó problemas de corrupción. En la campaña del 2000 se comprobó que el sindicato petrolero había desviado dinero de Pemex a la campaña del PRI. A esto se le llamó el Pemex Gate. Muchos políticos en Michoacán y en Guerrero establecieron vínculos con el crimen organizado. Uno de los ejemplos más notables fue el del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, del PRD, a quien el gobierno ha acusado de tener vínculos con la banda criminal de Guerreros Unidos. A esta ordenó que se entregaran los estudiantes de Ayotzinapa secuestrados en Iguala el 26 de septiembre del 2014. Los partidos se han convertido en grandes negocios que obtienen millones de pesos de los contribuyentes. El país, de hecho, tiene el sistema electoral más caro para el erario de todo el mundo. La reforma del 2007 tomó tiempos de radio y televisión para spots de propaganda, lo cual ha hecho que las campañas se diriman solamente a través de spots de 30 segundos. Estableció también la censura de la información crítica a los partidos y a los políticos. Destituyó a los consejeros del IFE, entre ellos al consejero presidente Luis Carlos Ugalde, porque sus decisiones no dejaron satisfechos a los candidatos perdedores, a pesar de que la ley decía que eran inamovibles en sus cargos. La reforma del 2014 eliminó al propio IFE, creó un Instituto Nacional Electoral con un exceso de atribuciones y centralizó los procesos electorales estatales y locales en el INE. También abrió las puertas a la judicialización de todos los procesos. Al establecer como causal de nulidad de una elección el rebase del tope de gastos de campaña, la ley hace inevitable que los procesos electorales se resuelvan no en el recuento de los votos por los ciudadanos, sino en las mesas de los tribunales electorales. Lo peor es que todas estas medidas y contradicciones, en lugar de generar certeza, lo único que han producido es desconfianza. Estamos viendo una situación en que la gente ya no cree en las elecciones y ha surgido incluso un movimiento que se refleja, por ejemplo, en el movimiento de Ayotzinapa, pero también en acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que busca simple y sencillamente eliminar el sufragio efectivo como parte del sistema político mexicano. Parecería ser que la democracia ya no está de moda en nuestro país. Hay quienes quieren regresar mejor al dedazo o incluso al fascismo. Parecería que estamos en el peor de los mundos. No tenemos ni un sistema como el de los Estados Unidos en que hay absoluta libertad tanto para criticar a los rivales y al gobierno como para comprar tiempos de radio y televisión y promover ideas y cuestionamientos, pero tampoco estamos como en los países de Europa Occidental, en los que no se permite la compra de tiempos de medios, pero tampoco se tiene la avalancha de spots que domina la política mexicana. En los países de Europa la cobertura informativa libre y los debates son los principales vehículos para que los ciudadanos conozcan las propuestas de los partidos y los candidatos. Más de agua gracias a las inversiones que estamos haciendo después de que en su periodo de gobierno no tuvieron ni un hectómetro cúbico más de agua. En todos los países democráticos, por otra parte, las elecciones se definen el mismo día de la votación. Los partidos y los candidatos aceptan los resultados de las encuestas de salida y de los primeros conteos rápidos. Virtualmente todos los candidatos perdedores aceptan sus derrotas. En México, en cambio, casi ningún candidato perdedor reconoce una derrota. En México no hay perdedores, sino solo víctimas de fraude o de elecciones de Estado. Mientras que en los países democráticos las elecciones se deciden en el mismo día de la votación, en México debemos esperar que transcurra el tortuoso proceso de quejas y apelaciones judiciales que se puede llevar semanas o meses y que nunca deja convencido a nadie. Nunca dije al diablo con las instituciones. ¡Al diablo con sus instituciones! Los mayores problemas del sistema electoral se reducen en dinero, dinero y dinero. El dinero y su efecto corruptor en las campañas políticas es el mayor problema del sistema electoral mexicano. Un problema que además ha sido común en muchas democracias del mundo.
Hoy las campañas cuestan muy caras y para financiarlas hay que recurrir al financiamiento ilegal. Y ahí se gesta la primera situación de corrupción, porque ese candidato que gana, cuando gane y llega a ser gobernador u otro cargo directivo, paga a quienes ayudaron a ganar, les devuelve el dinero con obra pública, contratos. Ese es el principal problema de las elecciones en México. Claro, hay otros, pero por su importancia creo que el dinero y su efecto corruptor es el principal asunto que debemos resolver. Lo que yo creo en este caso es que ahorita con la inseguridad que se está teniendo en varias partes de la República, muchas elecciones están en peligro de realizarse. Pues de hecho muchos, porque ya que no respetan nuestro voto. Pienso que las elecciones mexicanas tienen todavía mucho que desear, no son lo que esperamos. Pues el problema que tienen las elecciones mexicanas es que no es nada creíble de todo lo que se ve, ¿no? Yo creo que los problemas que tienen las elecciones en México es el nivel de corrupción que todavía existe en todos los partidos. Pues hacen perdido los votos. Pues porque siempre que se pierden las tarjetas electorales. Hay guerra entre partido y partido. Mucho del problema electoral de México proviene de reglas que no son claras, que de hecho generan una enorme confusión. Pero otro problema es que tenemos políticos que no son realmente demócratas. Lo que buscan estos políticos es llegar a los puestos de poder, ganen o no ganen la elección. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que si tuviéramos mejores reglas, poco a poco iríamos construyendo también una mejor clase política. Después de todo, como decía Winston Churchill, la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.